Bien, a esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al sociólogo Agustín Burbano de Lara. Él es analista político y vamos a hablar de la coyuntura política. Agustín, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en Directo. Jaime, qué gusto estar en Los Especialistas. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias, Agustín. Bien, Agustín, ¿cómo analizar la situación política que vive el país en este momento? Tenemos de por medio un juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. No sabemos todavía cómo terminará este juicio. Por allí se habla de que van a haber los votos, pero también hay otra versión de que dicen que posiblemente no habrán los votos para el juicio político. El gobierno está haciendo todo lo posible para tratar de conquistar votos. Ya la semana anterior se denunció el presidente del Partido Social Cristiano en un canal de televisión, dijo que el propio ministro de gobierno podría ser el gran hombre del maletín. ¿Cómo analizar esta situación que estamos viendo, que hay voces que están diciendo de que el gobierno podría estar comprando votos? Jaime, para responderte hay que hacer un breve análisis de actores y ver a quién le conviene qué escenario. Por una parte tendríamos al gobierno. Al gobierno no le conviene necesariamente la muerte cruzada por dos razones. La primera, porque saben que si vuelve a haber elecciones, no van a tener un rendimiento electoral que les garantice siquiera tener los 12 asambleístas que tienen en este momento. El gobierno entraría en declive a un nuevo proceso electoral y perderían esa presencia minoritaria en la asamblea que de una u otra forma les permitiría cubrirse las espaldas en una eventual transición. Entonces al gobierno no le funciona. No le funciona tampoco al gobierno, y esta es la segunda razón, porque decretar la muerte cruzada para el gobierno implica dejar un espacio vacío para que la fuerza política con una condición relativa en este momento privilegiada para ganar las elecciones se haga del gobierno, y eso sería la revolución ciudadana. Entonces yo creo que entre estos dos análisis, lo de la muerte cruzada es para el gobierno más una amenaza, una herramienta que sirve como amenaza, pero que no se la va a emplear efectivamente. Sirve mientras tanto sea una amenaza. Por el otro lado tenemos el Partido Social Cristiano. Al Partido Social Cristiano le conviene una transición, sí, le conviene por tres razones. La primera, porque hay que cobrarse las que el gobierno le ha venido haciendo desde la ruptura de la alianza que le puso a Guillermo Lasso en la presidencia. No nos olvidemos que Guillermo Lasso pasa de la primera a la segunda vuelta con una diferencia de 20.000 votos sobre Yacu Pérez en la provincia de Guayas. Si es que no había alianza con el Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso no llegaba a la presidencia de la República. El presidente no supo honrar ese acuerdo electoral, no supo honrar ese pacto de gobierno con el cual llegó a Carondelet. Y el Partido Social Cristiano ha estado sufriendo mucho por sostener a Guillermo Lasso. Al haber defendido a Lasso en el 132 en junio del 2022, terminó absorbiendo de cara a la ciudadanía el costo político de sostener a un gobierno que nos tiene con este sufrimiento en la vida cotidiana. Entonces, ¿le conviene una transición? Sí, tampoco le conviene una muerte cruzada. Vamos viendo ahora por Pachacutic. Pachacutic y la Izquierda Democrática están en una situación relativamente similar, salvo con una diferencia. A la Izquierda Democrática efectivamente no le conviene una muerte cruzada. Hervas ya dejó de ser un outsider. Hervas, además de que se ha peleado y se ha distanciado de la dirigencia y de la plana mayor de la Izquierda Democrática, ya no va a tener el efecto sorpresa que tuvo en las elecciones del 2021. No va a poder ganar ese caudal de votos y además no es seguro que se vaya a lanzar por la Izquierda Democrática. La Izquierda Democrática carece en este momento de un cuadro que le permita tener una presencia en la Asamblea como la que obtuvo en 2021. No le conviene la muerte cruzada, pero además de que no le conviene la muerte cruzada, la Izquierda Democrática ya ha entrado, sobre todo algunas fracciones de la Izquierda Democrática, en acuerdos de gobernabilidad muy espesos con el gobierno. Y ahí ya hay intercambios están gobernando la Secretaría de la Contratación, están gobernando el SECOF, están gobernando algunas direcciones zonales de varios ministerios. Entonces la Izquierda Democrática tiene mucho que perder con una transición. Es difícil que el partido en su conjunto vaya a votar a favor. Sí quedan algunos cuadros que están con unas posturas un poco más ideológicas, entre ellos uno de los asambleístas interpelantes, que es el asambleísta Fajardo,
que está haciendo un rol muy digno y que está poniendo por encima la ideología que debería tener el partido, que no la ha demostrado, por encima de sus acuerdos clandestinos con el gobierno. Y por último está Pachacutic. Pachacutic está en una postura ambivalente. Aquellos asambleístas o aquellas asambleístas más cercanas a la CONAIE, más cercanas a las comunas y las comunidades, sienten la necesidad y la obligación de representar el clamor popular de que el país no aguanta más con este presidente. Pero también están aquellos asambleístas, aquellas asambleístas que pertenecen más a las élites del partido, que ya se autonomizaron de ese sentir popular y que están privilegiando más sus intereses particulares por sobre el bien común. Y estos son asambleístas que sí estarán dispuestos a negociar y que de momento están negociando, porque se ha hecho público en distintas redes sociales. ¿Qué es lo que se negocia? Se negocia prebendas, lamentablemente. Entonces se negocia puestos en ministerios, direcciones provinciales de ministerios, direcciones administrativas, en espacios de proveeduría, en ministerios. Se negocia que los procesos de limpieza de tal institución se hagan con tal catering que es de la prima, de la cuñada, de la hermana del asambleísta. Se empieza a negociar que la proveeduría de la papelería de tal distrito. Entonces, a lo que voy es, lamentablemente Pachacutic y la Izquierda Democrática sí van a estar metidas en este negocio, este intercambio informal, estos acuerdos clandestinos de favores por votos, en el cual van a vender su lealtad, pero que lamentablemente no nos va a llevar a buen puerto. Y con esto cierro, porque la crisis en la que está el gobierno metida es tan profunda que si es que supera el gobierno esta coyuntura crítica del juicio político, inmediatamente va a llegar otra y el gobierno va a tener que abrir la Lanford y ingresar al mercado de los votos, a ver a cuánto vuelve a comprar una nueva lealtad. Los operadores políticos, los asambleístas, cada vez le van a vender más cara su lealtad y esa lealtad cada vez va a durar menos. Entonces, lamentablemente, ya entramos en una vorágine de inflación política, así es como se llama esto, inflación política, que cuando es exitosa, termina por desestabilizarse a sí misma. Si es que el gobierno llega a ser exitoso en comprar los votos que requiere para superar el juicio político, la siguiente coyuntura crítica va a tener que repetir el ejercicio a un costo mucho mayor, y la siguiente coyuntura crítica hasta el punto en que el gobierno va a minar sus propias bases de sustentación. Esto no es algo que me estoy inventando, no es algo ajeno, esto ya nos ocurrió con el gobierno de Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez empezó a intercambiar prebendas, hizo la pichicorte, le dio la pichicorte al PRE para que pueda volver a dar la Bucarán, encargó a Pachacutic, le dio espacios en la nueva Corte Constitucional que en ese momento hicieron, repartieron espacios en el Tribunal Supremo Electoral de entonces, hubo fotos de asambleístas con sobres de dinero, y lo que termina pasando es eso, inflación política. Ya la plata a veces ya no alcanza para comprar la lealtad de los asambleístas, y me temo que si es que el gobierno llega a ser eficiente o efectivo en la negociación, nos vamos a dirigir hacia ese escenario. ¿A quién le conviene una muerte cruzada en este momento? A la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Le conviene a la Revolución Ciudadana por dos razones. Primero, porque la falta de gestión de Guillermo Lasso ha sido el mejor estratega de campaña de la Revolución Ciudadana. Digo, a Guillermo Lasso no le estaba pidiendo mucho a los grandes medios de comunicación, la opinión pública, el establishment, las élites más conservadoras o retardatarias del país. Le estaban pidiendo que se saque bien una cédula, que pueda sacar un pasaporte en 1 o 2 horas, que saques una cédula en 1 o 2 horas, que pueda sacar una licencia en 1 o 2 horas. Digo, no le estaban pidiendo a Guillermo Lasso una refinería, hospitales, escuelas del milenio, hidroeléctricas, carreteras, no. Le estaban pidiendo cosas mínimas. Que haya abastecimiento de acetaminofén, paracetamol, exámenes en hospitales. Le estaban pidiendo una buena gestión y mínima. Y ni siquiera eso pudo cumplir. Cuando la ciudadanía en su vida cotidiana va al hospital, ve que no hay un paracetamol, cuando va a la escuela y ve que ya no hay la escuela del milenio que había recibido hace 5, hace 10 años, sino que el techo está con huecos, que los pupitres no funcionan, que bajó la calidad del desayuno escolar. Cuando van al subcentro de salud, ya no hay las vacunas que había antes del calendario de vacunación, cuando ya no se pueden realizar la tomografía en el hospital público, sino que tienen que ir al hospital privado de al frente, que es del exdirector del hospital público, que desmanteló el hospital público para acrecentar su negocio privado al frente. Eso se llama conciencia práctica. Es
las evaluaciones que hacemos de nuestra vida cotidiana. Y el Estado está muy metido en nuestra vida cotidiana. Y cuando el Estado deja de funcionar, nuestra vida cotidiana se daña. Y ya la gente, le puedes decir 1 año, 2 años, se robaron un PBI, se robaron 70.000 millones de dólares, se robaron todo, fue un desastre. Cuando la gente está bien, le puedes mentir y le puedes decir podrías estar mejor. Pero cuando la gente está mal, no le puedes decir, como nos están diciendo, que estamos bien y que no nos damos cuenta. Entonces yo sí creo que en ese sentido la gestión paupérrima de Lasso ha sido el gran estratega de campaña. Si querían enterrar al correísmo, solo tenían que hacer una cosa, ser mejores que la Revolución Ciudadana. Querían dejar en la historia la Revolución Ciudadana, solo tenían que ser mejores que la Revolución Ciudadana. Querían enterrar a Rafael Correa como actor político, solo tenían que ser mejores que Rafael Correa. Si fue tan desastrosa la gestión de Rafael Correa, esa tarea debió haber sido muy fácil. Entonces ahora pasan dos cosas, o Rafael Correa no fue tan desastroso como dicen, o no son quienes están impulsando el proyecto neoliberal de Guillermo Lasso tan capos como pensaban que eran, o pueden ser las dos cosas. Entonces yo sí creo que la Revolución Ciudadana está en una posición privilegiada, en una muerte cruzada, pero saliéndonos del análisis de los actores políticos, si me preguntas ya a mí en el fondo de si tendríamos acuerdos políticos más cooperativos entre las izquierdas, yo te diría que una muerte cruzada le beneficiaría en serio al país, porque necesitamos ir a una solución definitiva donde se puedan empezar a construir los consensos, los acuerdos sobre las agendas contemporáneas urgentes, sin las cuales el Ecuador no va a poder salir adelante. Necesitamos un pacto por el tema de la seguridad integral, sin un acuerdo mínimo entre todas las instituciones del Estado, todas las organizaciones políticas, no vamos a salir del tema de seguridad. Y necesitamos de momento también un pacto y un acuerdo por el modelo de desarrollo, que deje de ser este modelo de acumulación pro financiero, pro bancario, pro importadores, que empiece a ser un modelo de desarrollo que empiece a cuidar el trabajo y la generación de trabajo que hay en el Ecuador. Sin esas dos cosas no se va a salir adelante. Y lamentablemente, es obvio, va a tener la oportunidad en una transición Alfredo Borrero de tener una mesa más amplia. Él no ha quemado puentes, él no ha insultado a todo el mundo, él no se ha peleado con las primeras magistraturas de las distintas funciones del Estado. Pero es cierto que Borrero va a tener un límite que es el modelo de desarrollo. Borrero no deja de ser un actor político neoliberal. Y muchas, y en esto yo me temo que esto es así, muchas de las críticas que se le hacen a Lasso y muchas de las falencias de la gestión de Lasso no son en realidad solamente culpa de Guillermo Lasso Mendoza como persona, son culpa y son responsabilidad y son imputables al modelo de desarrollo al que Guillermo Lasso representa. Ya tuvimos neoliberalismo toda la década de los 90 y principios de los 2000 y así nos fue, el país estalló con un feriado bancario. Hemos tenido ya 6 años de neoliberalismo y así nos está yendo, Jaime. Entonces sí, Guillermo Lasso es un inepto, es alguien que es un unfit para el cargo, no es alguien apto para la presidencia, nos está saliendo caro el capricho, sí, pero no solo es él, es el modelo de desarrollo que él representa. Correcto. Estamos dialogando con Agustín Burbano de Lara, él es analista político. Agustín, analizando la situación de lo que está viviendo el país en el tema seguridad, es una situación bastante compleja y que nosotros decimos a veces tan difícil puede ser para un gobierno darle seguridad a los ciudadanos. Que ahora el presidente de la República, bueno, esta es una ley, ¿no? Optó por que la gente porte armas. Y como que el presidente de la República se lavó las manos, dijo, bueno, yo les voy a dar a ustedes para que se defiendan. Allá vean ustedes cómo se defienden. Tan complicado puede ser para un gobierno que se preocupe por la seguridad de la gente. Hemos visto la violencia de este feriado, que no ha parado a pesar de estar en Semana Santa. Vimos también esa noticia de 3 jóvenes que fueron asesinadas en Quinindé, en Esmeraldas. 3 jóvenes cantantes. Y tantas cosas. A un ciudadano que le cortaron los dedos. Lo secuestraron, le cortaron un dedo, después les cortaron 3 dedos. O sea, vemos que la violencia, los malos están ganándole a la gente. Ay, Jaime, te juro que ya hasta en la cabeza
O sea, sobran las ideas de qué se pueden hacer. Lo que pasa es que de verdad pagarle el sueldo a un incompetente como Diego Ordóñez a que esté dirigiendo el área de seguridad es a este punto ya un crimen. A este punto es ya un crimen. El tema de las armas es complejo por 3 razones. La primera, porque decirle a la ciudadanía no podemos cumplir nuestro rol básico fundamental como Estado de proveer la seguridad, así que por favor ármense y cúmplanlo ustedes, es renunciar a la tarea fundamental de cualquier Estado clásico liberal. Este es el monopolio de la violencia en manos del Estado, es la ficción que da nacimiento al Estado liberal. Cuando se da la revolución liberal, sí, perfecto. Hay 2 principios que se reivindican. El monopolio de la legítima violencia en manos exclusivas del Estado, para que todos tengamos asegurado el derecho a la vida. Pero segundo, el derecho de poder recobrar el poder que hemos delegado temporalmente sobre nuestro mandante, es decir, sobre la presidencia, sobre la presidencia de la República, sobre el mandatario. Es curioso que en este momento estemos con estos 2 principios en la agenda pública, porque estamos hablando de los 2 principios constitutivos del Estado, el monopolio legítimo de la violencia por una parte y el juicio político sobre sobre quien hemos delegado nuestro poder en segundo plano, en segundo lugar. Ahora, el tema de las armas. En segundo lugar, ya, el Estado renuncia a sus capacidades o a su deber fundamental de tener que proveer seguridad. En segundo lugar, es gravísimo lo del tema de las armas, porque el segundo mensaje que están empezando a decir las huestes de Lazo es: ya se fregaron los correístas, ya se fregaron los indígenas de ISA, ya se fregaron todos los progres, porque están empezando a alimentar desde los medios de comunicación un mensaje de que toda la violencia política que es de índole verbal y de índole institucional, de persecución política, de judicialización de la política, ahora puede llegar al umbral de las armas. Y ahora la gente que le falta un tornillo, que está pelada el cable, va a sentir que va a poder exhibir un arma para solucionar sus disputas políticas. Y lamentablemente hay 2 identidades políticas ahí muy marcadas, muy marcadas, frente a las cuales ya han recibido públicamente amenazas de que se cuiden ahora que se va a liberalizar el libre porte de armas. Y me refiero específicamente a la Revolución Ciudadana y la CONAIE. Y la tercera razón por la cual esta medida es muy poco feliz es porque no existe evidencia en ninguna, te digo, Jaime, en ninguna parte del mundo existe evidencia que flexibilizar las reglas de portación de armas contribuye a la seguridad. Al contrario, eleva el riesgo de las personas que habitan en una casa donde existe una pistola y existen mayores riesgos de accidentes. En una casa donde existe una pistola y existen mayores probabilidades de que ocurra un feminicidio. En una casa donde hay una pistola ya existen mayores probabilidades de que exista un suicidio. ¿Por qué? Porque se puede, porque la pistola hace que las cosas se puedan. Te voy a cerrar esta primera intervención con esta reflexión. Venezuela, durante el primer quinquenio, el primer decenio de la Revolución Bolivariana de Chávez, experimenta un proceso de redistribución de los ingresos muy fuerte. Y sin embargo, la curva de homicidios empieza a subir. Y a quienes estudiamos violencia, a quienes estudiamos despacificación de la vida cotidiana, eso nos rompe la cabeza porque decimos, si tenemos como axioma que la violencia se engendra en medio de la desigualdad, en medio de condiciones insultantes de desigualdad, ¿cómo es posible que aquí se redistribuyen los ingresos y la violencia sube? Y es porque una vez que ya tienes en un país, en una sociedad, redes, bandas o personas que conocen repertorios de violencia interpersonal, que aprendieron, que incorporaron, que hicieron cuerpo, que hicieron carne para resolver distintos problemas en su vida cotidiana, repertorios de violencia interpersonal, el rato que tú redistribuyes el ingreso, van a utilizar esa redistribución del ingreso, ¿para qué? Para la compra de armamento. Entonces, es ultra necesario, porque la evidencia sí lo indica, que se debería volver a constituir algo como teníamos antes, como el EDCA, el Equipo Técnico de Control de Armas, liderado por el Ministerio de Defensa, que tiene la misión constitucional del control de las armas en el país, donde estén Fiscalía, Consejo de la Judicatura, la SENAIN, donde esté la Policía, donde estén distintos ministerios, y donde se haga un plan masivo, intensivo, constante a lo largo del tiempo, de requisa de armas en todo el país. Lo que necesitaríamos es que la inteligencia policial diga, en este lugar hay escuelas de sicarios, aquí y acá están
los arsenales de las bandas criminales, allá vamos a ir a incautar armas. A mí me encantaría que en este país, en vez de mostrarnos cómo están incautando la droga, se incautaría armas. Porque incautando droga no se pacifica la vida cotidiana ¿La del inteligencia país. de la policía conoce Sí. dónde están las escuelas de sicarios? Sí, conoce Jaime. Sí, conoce. ¿Y por qué no se hace algo? ¿No hay voluntad? Jaime, eso es lo que nos preguntamos. Es que no hay respuesta. ¿Por qué si las Fuerzas Armadas tienen la misión constitucional de incautar armas, de hacer requisas de armas, de hacer interdicción de armas? ¿Por qué no ocurren? ¿Por qué ya vamos 8 estados de excepción y no se hace interdicción de armas ni en Esmeraldas ni en Durán? Y ojo, obvio que con esto no avanza. Estas son medidas de shock hiper necesarias, pero hay que preocuparse también que en Esmeraldas haya agua potable. Venimos decenas y decenas de momentos diciendo que ya va a haber agua potable en Esmeraldas y no llega. Vamos décadas diciendo que va a llegar el agua potable de Durán y no llega. Pero como medida de shock inmediata en este momento tiene que volver a constituirse un equipo técnico de control de armas. Inteligencia sabe dónde están esas armas, inteligencia sabe dónde están las escuelas de sicarios y hay que hacer requisas de interdicciones masivas. Porque al final de cuentas, alguien hace algo, ¿por qué? Porque puede. Cuando alguien mata a alguien con un arma, lo hace ¿por qué? Porque puede. ¿Y qué es lo que te da ese poder? Es el arma. Es impresionante los relatos etnográficos de una antropóloga y socióloga muy valiosa de Venezuela, brillante, Verónica Subillaga, daba cuenta con sus conversaciones en el barrio y las madres extrañaban el momento en Venezuela en que no había armas, porque las peleas eran con golpes, las peleas eran con armas blancas y no tenían el poder ni la letalidad ni la monstruosidad que tienen las armas de fuego. Entonces la evidencia está ahí. ¿Cuál es la solución? Desarmar a la población. Pero aquí nos vamos a contramano de todas las recomendaciones técnicas que van desde la ONU, desde la Oficina de las Drogas y el Crimen, Amnistía Internacional, las mejores universidades de todo el hemisferio occidental, y decidimos que la mejor solución es armar a la ciudadanía. Y es una locura porque ya vimos el video de lo que ocurrió con los policías en Los Ríos. Agustín, ¿cómo ver lo que está ocurriendo dentro de la gente que colabora con el gobierno, los ministros? Hay ministros que están renunciándole al presidente de la República. ¿Por qué crees que la gente comienza a renunciar de este gobierno? Vimos al ministro Holguín, al secretario de Comunicación, bueno, y algunos otros. Sí, a mí me gustaría de verdad que alguien le pregunte a Juan Carlos Holguín por qué renuncia, porque a mí me parece que él tendría chance además de tener una salida digna. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque la salida de Juan Carlos Holguín coincide con 2 acontecimientos que son bastante pocos felices para el país en general, pero también para el gobierno. El primero es el asesinato de Cherres. ¿Cómo puede ser posible que habiendo tantos indicios, tanta necesidad, primero, de realizar una investigación con Rubén Cherres, pero segundo, de precautelar su seguridad? ¿Cómo es posible que se sepa que está en su casa en la playa y que la policía no haya hecho nada? Entonces, eso ya para el gobierno es un acontecimiento, ya que al presidente Lazo le importa tanto su reputación, eso ya es un acontecimiento vergonzoso. En segundo lugar, la salida de Juan Carlos Holguín coincide con la solicitud de asilo político de Luque Lecaro, el ex gerente general de EMCO en Argentina. Y es una vergüenza porque en enero el presidente, por lo menos en medios de comunicación, dio la orden de que Luque Lecaro sea traído a Ecuador a órdenes de la justicia, de que lo busquen. ¿Cómo puede ser posible que se sepa que está en Argentina y que no se haya iniciado un proceso de extradición? Vamos, salimos de una consulta popular y que nos dijeron que íbamos a extraditar a todos los narcos de Estados Unidos y ni siquiera son capaces de extraditar a un ecuatoriano que está en Argentina y sobre el cual hay indicios probados de corrupción. Entonces yo creo que también Juan Carlos Holguín sale porque le da vergüenza pertenecer a un gabinete que sea falso en su propio discurso, que no sea capaz ni siquiera de traer a un exmiembro del gabinete que está acusado y sobre el cual hay serios indicios de corrupción. Y ahí salta la evidencia. ¿Por qué no lo quieren traer? ¿Qué es lo que podía decir Rubén Cherres que el gobierno no quería que diga? ¿Qué es lo que puede decir Luque Lecaro que el gobierno no quiere que diga y por lo cual no lo quiere traer? Entonces creo que en ese sentido, si es que alguien le pregunta y da una entrevista a Juan Carlos Holguín, él tiene por lo menos la oportunidad de
marcar distancias y salir de manera decente. La salida de Andrés Seminario para mí viene más bien por el lado de, yo creo que fue un error esa cadena presidencial de asesinar mi reputación de la semana anterior. Y también creo que el presidente Lasso fue sumamente grosero en su entrevista con Stephanie Spin con la labor de Andrés Seminario. El presidente Guillermo Lasso dice que ha habido errores en comunicación. Yo creo que ahora ese es un desafío para Wendy Reyes, porque ¿cómo se va a comunicar lo que no existe? Porque en la comunicación hay un axioma, lo que no se comunica no existe. Pero el problema de Lasso no es que no se comunica, el problema es que no hay que comunicar. Entonces, ha pasado Andrés Seminario, estuvo Bonilla, después de Bonilla estuvo Pipo Lasso, ahora está Wendy Reyes, y el problema que tienen es que pueden ser los mejores estrategas de comunicación, pero no hay nada para comunicar. Entonces creo que Andrés Seminario en ese sentido también sale porque lo de Lasso fue sumamente injusto y para mí inclusive grosero y recae en él una responsabilidad que él no va a poder solucionar porque es una falta de gestión gubernamental. Claro, o sea, si no hay nada que, como tú dices, ¿no? Si no hay nada que comunicar, pues, si no has hecho obras, ¿qué puedes comunicar? Es difícil, ¿no? Y además el presidente de la República siempre, pues, a veces mete las dos, ¿no? Las de andar, ¿eh? Hemos visto, recuerdo yo cuando fue Cucalón a la Asamblea a buscar acuerdos con ciertos partidos políticos, mientras el ministro buscaba acuerdos, el presidente de la República en Los Ríos estaba disparando contra Correa y contra Nebot, que después le salió a Nebot a responderle y lo puso en su sitio. Tantas cosas que hemos visto que el presidente de la República a veces, yo siempre digo, no, estos son políticos como en la agricultura, de ciclo corto, o sea, no miden las palabras, no miden las consecuencias, no hacen política, se dedican a hacer cualquier otra cosa menos a la política. Sí, pero ¿sabes qué es lo triste de esto, Jaime? Que es justo lo que nos cuentas, es que las cosas que realmente les interesan sí las están haciendo. Tú viste la noticia, Guillermo Avellán está tratando de ver cómo se puede compensar por la vía tributaria a los bancos, porque producto de la ineptitud de Guillermo Lasso sube el riesgo país, los bancos tienen que acceder a crédito externo a mayores tasas de interés y ahora el gobierno quiere gastar cerca de 270 millones de dólares para subsidiar a los bancos privados por tener que acceder a crédito más caro. ¿Por qué están accediendo a crédito más caro? Porque el gobierno es incapaz, es inepto y nos mete en esta crisis de gobernabilidad. Pero eso que les interesa, precautelar los intereses de los más ricos de este país, para eso sí hay política pública y para eso sí hay dinero. O sea, para darles 5 días a la semana leche a los chicos y a las chicas en las escuelas no hay plata. Solo hay 2 días de leche en las escuelas. Pero para darles 270 millones de dólares a los bancos, para eso sí hay dinero. Entonces, las cosas que les importan, ahí sí hay política pública y ahí sí no hay Estado obeso y ahí sí hay recursos. Entonces, el tema es sí, hay una incapacidad, hay una ineptitud, sí, pero también el tema es que no les importamos, Jaime, y esa es la parte trágica de todo esto. ¿Cómo puede ser posible que, según el manual de gasto fiscal del 2022, o sea, todas las transacciones del 2021, en este manual del gasto fiscal salen todos los subsidios que el SRI otorga a distintos sectores de la sociedad? Todavía tenemos que ver el del año anterior. Hasta el 2021, a los grandes capitales de este país se les dio un subsidio de 152 millones de dólares de exoneración de impuesto a la renta, porque hay esta idea de que si les quitas el impuesto a la renta, los grandes capitales van a generar trabajo. En este país no hay condiciones para generar trabajo porque no tenemos ni seguridad y nadie se va a atrever desde afuera a venir a invertir en un país donde no puedes tener el derecho a existir cuando sales a la calle. Ahora, a la clase media, a nosotros, a nosotras, sí nos quitaron el impuesto a la renta y nos lo sustituyeron por un impuesto a los ingresos. Nosotros no podemos deducir gastos, no podemos deducir nuestras cargas familiares, nosotros pagamos un impuesto sobre nuestros ingresos. Entonces, en este país no se cumple ese principio de justicia tributaria del que más tiene, más paga. Porque acá vemos unos giles en las clases medias que estamos sosteniendo los subsidios y que estamos poniendo dinero para que se sostengan los subsidios de los grandes capitales y ahora de los 272 millones de dólares que les van a regalar a los bancos. Claro, y lo que nosotros caemos en cuenta, que cuando se trata de la banca, ¿no? Buscan términos bastante rebuscados, incentivos tributarios. Pero cuando se trata de ayudar a la gente del pueblo, ahí sí son subsidios.
¿Por qué no decir subsidios para los bancos? Y porque ahí hay una operación de vocabulario y comunicacional para mistificar la realidad, pero en realidad se les está dando, en el 2021 se les dio a los grandes capitales de este país 152 millones de subsidios tributarios y ahora a los bancos se les quiere dar 272. Y es como tú dices, Jaime, es un subsidio, no es un incentivo. Yo quisiera ver un estudio de impacto donde me digan, a ver, a estas empresas les dimos un subsidio de 152 millones de dólares y ellos realizaron inversiones por el valor de 1.500 millones de dólares y multiplican. Ese estudio no existe. De hecho, yo quisiera ver ya un estudio de impacto de lo que ha implicado la reducción del impuesto de salida de divisas, porque según el gobierno, la reducción del impuesto de salida de divisas se iba a reflejar a que el país tenga precios más baratos, porque se iba a facilitar la importación, se facilita la salida de capitales y al mismo tiempo se facilita el ingreso de capitales. Quiero ver el impacto, quiero ver dónde está. Porque lamentablemente lo que sucede en la práctica es que cada vez que disminuye un punto el impuesto de salida de divisas, lo que hace es acrecentar la rentabilidad de los importadores de este país y acrecentar la rentabilidad de quienes externalizan capitales. Punto. Qué cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Ver al presidente de la República que no sabe para dónde llevar el país en este juicio político, que no lo veo bastante preocupado. A veces podemos pensar que va a salir librado del juicio político, pero lo veo bastante difícil. ¿Qué futuro político le espera a Lasso, Agustín? Bueno, hay que ver cómo termina, qué tan diestro termina siendo Cucalón en la Asamblea. Yo creo que yo creo que más bien lo que deberíamos invitar a la ciudadanía es que por estas semanas de juicio político que quedan, Lasso, pero también la Comisión de Fiscalización, se den cuenta que hay una ciudadanía activa, que vamos a estar atentos y atentas si es que hacen intercambios clandestinos de preventa, si se hace ejercicio de compras de votos. Tenemos que encontrar los mecanismos colectivos entre la ciudadanía para poder denunciar y poner en común y en conocimiento al público esas operaciones clandestinas. Tenemos que hacerles saber a la Asamblea que estamos pendientes, que estamos vigilantes, que estamos observando y que vamos a fiscalizar sus procedimientos públicos. Creo que eso es algo muy importante y creo que el juicio político no va a prosperar sin una ciudadanía activa. Si solo esperamos como espectadores pasivos, sentados, ver qué resuelven los asambleístas, no va a ocurrir nada en favor del país. Necesitamos movilizarnos, hay que presionar por los canales institucionales y oficiales y legales y por las herramientas de participación que tenemos, formales e informales. Hay que presionar a los asambleístas para que nos representen, para que representen nuestras demandas, para que representen nuestras expectativas y sobre todo para que hagan las preguntas al presidente que se le tiene que realizar, porque el que está debiendo respuestas al país es el presidente, el que tiene que responder por qué, a pesar de haber sido informado que había perjuicio a las arcas del Estado en Flopec, porque a pesar de haber sido informado por Contraloría y por el vicealmirante Estupiñán que Flopec estaba perdiendo dinero en su convenio con Amazonas Tanker, el presidente prefirió despedir al vicealmirante Estupiñán y el presidente prefirió renovar los contratos con Amazonas Tanker. Esas son las respuestas que nosotros tenemos que recibir. ¿Por qué? ¿Por qué, señor presidente, hizo eso? Porque su decisión política fue la condición sin la cual este perjuicio al Estado no pudo haber seguido ocurriendo. Entonces, esto de que esto no pasaría en un juicio penal, de que el juicio es débil, de que no hay evidencias, de que no hay pruebas, de que el contrato se firmó inicialmente en 2018, de que igual Flopec tenía ganancias, que cómo se puede hablar de peculado si Flopec tenía ganancias, todo eso es mentira. Aquí hay un presidente que fue informado que Flopec tenía una situación de corrupción grave y el presidente no actuó como todos y todas hubiéramos esperado que actúe. Entonces nos tiene que rendir respuestas del por qué. Agustín, quiero agradecerte por haber aceptado conversar aquí en Ecuador en directo. Gracias, Agustín. Jaime, gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia y ojalá tengamos una semana más feliz de las que nos viene acostumbrando este gobierno. Gracias al sociólogo Agustín Burbano de Lara, analista político. Hemos hablado de la coyuntura política del país.